pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. De los diablos. Y la verdad es que cuando uno analiza cómo nos va como política de Estado y cómo nos va como sociedad, daría la impresión que más allá de esa frase hecha de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, me parece que últimamente nos está mirando sin atender el reclamo de un 25% de la sociedad argentina que es pobre, en uno de los países más ricos de la tierra. Y mientras ayer el presidente daba cifras que según él decían que llevan a la Argentina a estar por el buen camino, debería haber sido el día de la vergüenza de los políticos, de los economistas y, si me apuran, de toda la sociedad nacional, el sostener que en la Argentina puede haber pobres cuando es un país bendito en sus riquezas como casi ninguno en el planeta Tierra. Y obviamente que mientras la sociedad ayer se entretenía en distintas cosas, hubo un episodio como de costumbre que pasa desapercibido y nosotros tenemos la obligación de contárselo porque no lo van a encontrar en otra parte. Dijimos el otro día que había habido un rotundo fracaso de los papeles argentinos, privados y del Estado, en Wall Street, y ya el endeudador nacional, Caputo, había dicho que no era tan necesario recurrir a la deuda internacional, cosa que no es cierto, porque pasa que ellos ya no nos quieren dar sobre papeles. Entonces, ¿qué hicieron? Algo que ya habían hecho en el comienzo del gobierno y volvieron a repetir en el día de ayer, pero en menor escala. Cuando comenzó el gobierno de Macri, habían pedido un préstamo de 6.000 millones de dólares a un conjunto de bancos. Ahora, ayer, arreglaron con un banco un préstamo de 1.000 millones de dólares a devolver en 18 meses a una tasa del 5%, y esto parecería ser que es una cosa simple, pero si usted calcula que el 10% de 1.000 millones son 100, y si usted la hace la tasa al 5, usted está encontrando en 18 meses, que es casi 2 años, vamos a estar pagando aproximadamente 70 millones, 80 millones de dólares de interés por este dinero. ¿Y a quién se lo pidieron? Se lo pidieron a un banco que quizá, cuando les cuente a ustedes un poco la historia, se van a dar cuenta quiénes son los que nos prestan. Y en todo caso se van a dar cuenta también quiénes son los diablos en esta película universal, donde a 2018 años de aquel beso donde Judas le marcaba y entregaba a Jesús para que lo llevaran a la cruz, todos los días los usureros, los delincuentes, los blanqueadores de capitales de la droga, los que le ponen la posibilidad a los ladrones de blanquear sus divisas, amortizan y hacen sufrir a los trabajadores. Y le voy a hacer referencia a quién nos prestó ayer 1.000 millones de dólares para que sepamos con quién trata el endeudador Caputo y cuál es el espíritu del gobierno que dice que va por el buen camino según el presidente. Pero antes le voy a contar que en 1839, y duró casi hasta 1860, los ingleses, también los franceses y los portugueses, hay que decirlo, pero los ingleses habían logrado una forma de comprarle a China. Los chinos le vendían a los ingleses el té, la seda, la porcelana, entre otras cosas. Y los ingleses encontraron la manera de pagarle. ¿Qué hicieron? De otro de sus dominios de la India, importaban el opio y declararon la guerra del opio en China.
es decir, narcotizaron a los chinos, los vencieron a través de la droga para robarles. Y en toda esta historia hubo un banco que se llamaba el Hong Kong Shanghai, que se dedicó a blanquear todo este tipo de situaciones. Es decir, en 1865, fíjense ustedes, prácticamente 5 años después de este desastre que habían hecho los ingleses en China, había que blanquear la plata. Y aparece entonces, en ese año, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Si yo lo digo así, a lo mejor ustedes no saben quién es. Pero si se lo llevo a las siglas más comunes del HSBC, ustedes van a saber de qué estoy hablando porque es más fácil entender. Este banco es el que ayer nos prestó $1.000 millones, y es un banco que, manejado desde Londres, se organizó en 40 países, que tiene 254.000 empleados y que 6.000 sucursales bancarias lo transforman en la 4ª potencia mundial bancaria. El HSBC se radicó en la Argentina en el año 1992. Para eso había comprado un banco que se llamaba Midland, y ese banco Midland le permitía, además de estar en contacto con la primer banca y poder operar en la Argentina, estudiaron un poco el mercado local y entonces vieron que había otro banco para comprar, que era el Roberts. A través del banco Roberts, o a través, mejor dicho, del primer banco del Midland, fueron accionistas del banco Roberts y se quedaron también con eso para terminar funcionándolo con el nombre de HSBC. Este banco era subsidiario, antes de que ellos aparecieran, de otro banco inglés, el Anglo-Sudamericano. Es decir, ayer, en víspera del 2 de abril, le compramos $1.000 millones a los ingleses. Pero además de esto que les estoy contando, quiero decirles que este banco está denunciado en varios países del mundo por ser uno de los más grandes lavadores de dinero. Pero además de esto, tiene varias violaciones a las leyes de regulación del sistema financiero en todo el mundo. Y si uno se para frente a esto y analiza entonces el préstamo que nos hicieron, nos damos cuenta quiénes son los que manejan las fortunas en el mundo. Piensen ustedes que la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de armas son las 3 fuentes que alimentan a todos estos señores que se disfrazan de banqueros. Y la verdad es que este préstamo que se hizo ayer nos hace retrotraernos a aquellos 6.000 millones que había pedido en el 2016, donde en aquel momento el 17.8 de la deuda argentina estaba en manos privadas. En el primer trimestre de este año, podemos decir que la deuda ya superó el 25%, 24%, según quien da el dato, porque no hay datos oficiales, pero le digo el primer trimestre del año pasado, o sea, los primeros 3 meses del año pasado, o sea, un año vistas, ya el endeudamiento estaba el 21.8%, o sea, del 17.8 del año 16 pasamos al año 17 con el 21.8. Es decir, cada vez son mayores tenedores del endeudamiento argentino los extranjeros. Entonces, tenemos que hablar de los diablos en este Jueves Santo. Y este 4º Banco Mundial, que maneja otra estafa que se llama la tasa LIBOR. Aproximadamente los 60 bancos europeos se pusieron de acuerdo, inventaron esta tasa,
donde se pasaban la información de los intereses, es decir, cuánto le prestaba la plata a vos, a cuánto le prestaba vos, y sacaban un promedio y decían, bueno, esta es la tasa, entonces, para prestar dinero en el mundo. ¿Qué hicieron estos banqueros ingleses? En un momento determinado, se pusieron de acuerdo con otros bancos, subieron las tasas, es decir, mintieron sobre lo que estaban cobrando los préstamos que hacían, y dejaron temblando, con pérdidas de propiedades y demás, a media Europa. Pero no les bastó esto. En Inglaterra, manejando seguros para las pymes, para las pequeñas empresas, seguros que eran absolutamente irregulares, hicieron fundir una enorme cantidad de ingleses, o sea que no perdonaron ni siquiera a sus compatriotas, en su avaricia y en su codicia. Ahora, este banco históricamente fue cubierto por la inteligencia británica desde la guerra del opio hasta nuestros días. Estamos pues ante un banco que, por los papeles internacionales que han aparecido, se descubrió también que 4.040 argentinos en ese banco fugaron sin control 3.000 millones de dólares al exterior. De manera que nos prestaron 1.000 y los propios argentinos sacaron del país 3.000 millones. Estamos frente a cosas que no trascienden, que no se conocen, que no se saben, a quien el endeudador Caputo ayer le agradecía los 1.000 millones de socorro del pirata inglés que le había hecho llegar, disfrazado, que algunos creen que es un banco chino, disfrazados porque nacieron en Hong Kong. Pero los chinos históricamente fueron manejados por la inteligencia inglesa. Y la verdad es que ahora que China es una potencia económica mundial, se los quieren sacar de encima, pero no pueden en todo caso en todas las cuestiones centrales. Bueno, la banca esta pertenece y tiene amplio respaldo de la corona británica y es controlada en Londres por la inteligencia inglesa del MI5 en sus proyecciones delincuenciales, donde han blanqueado toda clase de dinero negro que andaba por el mundo. Y para no ser menos, blanquearon plata de los carteles colombianos y mexicanos. Pues entonces, como la patria no tiene, el dinero no tiene ni patria ni bandera, estos son los prestamistas que ayer, mientras el presidente, en su posición de pastor, que estábamos por el buen camino y que todo andaba bárbaro, habla que hay un 25% de argentinos pobres, porque bajó la pobreza según el índice, y parecería que tendríamos que festejarlo. Cuando yo siento una profunda vergüenza que en el país dotado por Dios de las riquezas más importantes, tengamos un solo pobre, tengamos un solo indigente. Y cuando ayer decía el presidente que bajaron en 600.000 los indigentes, un indigente es una persona decididamente que no puede vivir. Y esto contrasta con la voracidad y desesperación de los diputados de que por favor le den el dinero porque no usaron los pasajes. En este Jueves Santo no quiero abundar tanto en los diablos, pero créamelo, como hace 2018 años, siempre hay uno en la cena que está dispuesto a entregarnos.